Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Alice Rodríguez desde Género y Acción, como siempre por Caldero Radio. Y bueno, pues es un placer estar hoy con quienes nos están escuchando. Y bueno, pues prácticamente pues ya estamos en un entorno donde cada vez hablar de temas de género y hablar de cómo tenemos respuestas a la problemática que existe en torno a las desigualdades derivadas por falta de equidad de género, por falta de inclusión, por falta de discriminación, pues bueno, hoy hemos elegido un tema por demás importante, que es hablar justamente de los estereotipos de género y de la publicidad que se conoce como sexista. ¿Cuántos de nosotros padres, madres de familia, pues tenemos bien introyectado que la muñeca es para la niña y el cochecito es para el niño? ¿Cuántas sabemos que lo que la publicidad nos refleja muchas veces es sinónimo de vendernos el éxito hacia las mujeres o el éxito hacia los hombres? ¿Cuántas veces vemos esta publicidad engañosa en donde a la mujer se le cosifica, se le trata como un objeto sexual? Y bueno, pues de alguna u otra forma todo esto sigue reforzando los estereotipos y también, por supuesto, los roles de género que como sociedad tenemos. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema y bueno, pues quiero agradecer y darle la más cordial bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy, que es Diana Evangelista y Camila Trombert. Muchísimas gracias por estar aquí. Ellas pues representan un movimiento llamado Publicitarias México y bueno, pues con el placer, muchas gracias a ambas y pues me gustaría iniciar pues con una breve semblanza que ustedes me puedan decir de a qué se dedican y por qué surge justamente esto llamado Publicitarias México. Muchísimas gracias y bienvenidas, chicas. Gracias por la invitación. Antes que nada, yo soy Diana Evangelista, soy una profesional de marketing, resido en la Ciudad de México, solo que ahora en contingencia estoy en mi ciudad natal, acá en el norte. Tengo 10 años de experiencias en publicidad, sobre todo en la área digital. Empecé como estratega en agencias como Ogilvy, Guayanar, DDB, y ahora soy un híbrido entre estratega y creativo para un medio de tecnología. También formo parte como proyecto personal de Publicitarias, soy embajadora. Publicitarias somos una comunidad de mujeres publicistas que buscamos promover la diversidad y la representación en la industria de marketing, diseño y comunicación. Y bueno, ¿cómo nace? Es una larga historia. Nace en Argentina, la fundadora es Melanie Trombert. Y en México lo trajimos el año pasado junto con Camila, más que nada porque creo que, bueno, personalmente yo me sentía en la búsqueda de este espacio para dialogar, aprender sobre este tema que me impulsaba y me interesaba mucho. Y pues batallaba para encontrarlo, pero por eso decidimos armar este espacio. Y bueno, Cami ya les contará más sobre esto. Perfecto. Muchísimas gracias, Diana. Adelante, Cami. Yo soy Camila, soy chilena, pero vivo en México hace 6 años ya. He pasado los últimos meses en Chile, en casa, también por la contingencia. Me he dedicado más o menos 10 años también a la publicidad, dirigiendo equipos creativos. Y hace un año armé mi propia agencia o consultora. Desde hace un año y medio con Diana compartimos este lindo reto de ser embajadoras de Publicitarias en México. Somos un país más en esta comunidad que toca varios lugares de la TAM. Y nada, nuestro foco es desde nuestros lugares de trabajo y desde el liderazgo que tenemos como organización, poder visualizar a las mujeres dentro de la industria, pero también educar de cómo comunicar con perspectiva de género. O sea, esto no es una comunidad que solamente tenga un foco y su energía puesta en las mujeres de la industria, sino que además de reconocer a las mujeres de la industria y impulsar a que haya más espacio para nosotras, es cómo todos y todas los que somos parte de esta industria
entendemos que tenemos una gran responsabilidad en cómo se construye la sociedad, y por eso Publicitarias es este ojo por ahora muy crítico para lo que se está comunicando, y queremos ser una comunidad grande, sonada, relevante y una herramienta de ayuda para los que todavía no entienden cómo se hace esto de comunicar con perspectiva. Claro, muchísimas gracias, Cami. Y justamente lo que comentan, ¿no? O sea, esta cuestión de poder reforzar conocimientos, sensibilizar tanto al gremio como a la sociedad desde el punto de vista de cómo la publicidad es un agente socializador y que gran parte es rector justamente de perpetuar estos estereotipos y roles de género. Y hablando justamente de que ustedes son embajadoras de Publicitarias aquí en México, ¿cuál es su opinión acerca de cómo se está manejando la publicidad en México? Es decir, ¿la publicidad en México está evolucionando para bien o para mal? Bueno, si quieres, nos vas diciendo ahí tú cómo nos... ¿Quién Perfecto, quiere si que te quieres responda? primero Diana, ajá, y así nos vamos Dale, turnando, vale. va. Vale. Bueno, yo creo que no solo en la publicidad estamos viendo un punto de inflexión. Creo que la evolución es algo inevitable porque pues es sino querer parar o parar el transcurso del tiempo y, y no escuchar las voces de la sociedad, ¿no? Creo que la evolución es algo inevitable. Al menos lo que estoy viendo hoy es, tal vez no es el gran avance, pero sí es un avance en cuanto a empezar a discutir, dialogar y poner más temas en la mesa que hablen sobre lo que es diversidad, lo que entendemos como diversidad y lo que entendemos como inclusión. En este sentido, eh, pues veo pasos adelante y dentro de toda esta agenda pues hay mucho diálogo que todavía hay que tener, sobre todo no solo en alinearnos de conceptos, pero también cómo cada una de las partes forman parte de esto, ¿no? O sea, desde las marcas, desde la sociedad, desde las agencias, desde los medios, desde las agencias de casting. Entonces, yo creo que es una evolución y me gustaría ser optimista en que si bien todo esto que está pasando, no solo la publicidad, pero afuera también y todos estos movimientos que están pasando, pues era un llamado a una falta clara de cosas más justas. Entonces, espero que podamos llegar en nuestra industria a algo que se considere más justo para más partes. Muchísimas gracias. Y precisamente hablando de lo justo y probablemente hablando desde el plano de las desigualdades, en este caso, Cami, ¿qué opinan acerca de cómo la publicidad precisamente refuerza estos estereotipos y estos roles de género? ¿Cómo lo perciben ustedes? Y sobre todo, algo que a nuestro público, a nuestra audiencia, nos pueda quedar muy claro de cómo identificarlo, porque a veces pareciera de que lo invisibilizamos tanto, lo normalizamos tanto, que eso ya forma parte de nuestra vida normal, ¿no? Y solamente es un sector el que levantamos la mano y el que abogamos por eso, por esto. Entonces, ¿cómo la publicidad refuerza estos estereotipos y roles y cómo los podemos identificar? Bueno, partimos de la premisa que la publicidad, como muchos medios de comunicación, me duele decir que yo creo que todos hemos perpetuado estos estereotipos de género. Hoy somos más conscientes porque nos metemos en un proceso de deconstruirnos, es decir, poder identificar raíces en nuestra educación y en nuestro sistema que están dadas como comportamientos o roles por si yo soy hombre o soy mujer. ¿Ya? Lo voy a tratar de explicar como lo más sencillo posible. Entonces, sobre eso, la comunicación siempre ha usado estereotipos, porque la comunicación funciona desde el arquetipo, es decir, una construcción un poco caricaturesca de un target o de un segmento al que yo quiero llegar con mi comunicación. Y en eso hemos diseñado cosas que no son reales, ¿ya? Por ejemplo, dentro de la industria publicitaria, los grupos son muy homogéneos. En su gran mayoría son hombres. Y la gran mayoría de la publicidad está enfocada en mujeres.
Entonces, el conocimiento que tiene este grupo, generalmente masculino, enfocado en comunicar en un grupo femenino, hacia un grupo femenino, ahí se genera una brecha, ¿no? Entonces ocurre la inferencia. Y yo como hombre, que represento a la industria, digo, a todas las mujeres les gusta y tiro una hipótesis. Eso ha pasado desde hace muchos años, ¿ya? Llevamos 50 años comercializando productos en base a qué es lo que la mujer debe pensar cuando consume un producto. Y esas cosas, si bien el lenguaje nos ha permitido desarrollar mensajes seductores, o sea, agradables, ¿ya? Es violento, es una violencia disfrazada, porque me hace a mí sentir que yo necesito tener el pelo de cierta forma para sentirme linda, que yo necesito tener ciertas prendas en mi closet para sentirme segura, que yo necesito hacer ciertos deportes, comer ciertos desayunos, tomar ciertos refrescos, ir a ciertos destinos, juntarme con cierta gente para yo cumplir esta idea del éxito y la felicidad que está relatada muy fuerte por la idea del marketing y la publicidad. Ya, si eso asumimos que es verdad y que hemos sido como completamente bombardeados, pero bombardeados de una manera seductora, recuerden, o sea, esto nunca ha sido una cachetada que nos ha dolido, sino que ha sido entre cariño y cariño, hemos creído que nos están empoderando, ¿ya? Y lo que están haciendo no es lo contrario a empoderarnos, sino que nos están encasillando, ¿ya? Y eso es violento. Por decir violento, no sé si la forma es como, eso es, sí, es violento, en fin, es violento que te encasillen, ¿no? Entonces, tenemos una generación de consumidores que le cree a la publicidad y que dice, esa señora está feliz porque está con esa lavadora, ¿ya? Ese relato que es irreal. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que la publicidad, dentro de todas sus técnicas de seducción, nos está encasillando y nos está limitando? Es cuando yo entiendo que primero, en el consumo hay cierto grado de satisfacción que trasciende en mi vida, ¿ya? Eso es una mentira. Aplica para hombres, para mujeres, para cualquier minoría, incluso mayoría. Nada de lo que nosotros compremos, servicios o productos, va a cambiar nuestra condición interna, nuestro grado de felicidad. Eso es algo que la publicidad ha trabajado. Sobre eso se desprende el qué tengo que tener yo como mujer para ser feliz y qué tienes que tener tú como hombre para ser feliz, ¿no? Cómo se cuenta la felicidad desde las posesiones, porque eso es lo que hace la publicidad, ¿no? No vende ideas, si no sería propaganda. Y ahí es donde entramos en criterios muy simples, como a las niñas los rosados, a los niños los celestes, ¿no? A las niñas las tipografías que son cursivas, delicadas, femeninas, y a los hombres las tipografías y las piezas gráficas que denotan fuerza, determinación, poder, ¿verdad? Eso, por ejemplo, son códigos que tenemos completamente asumidos. Es más, no es extraño que a una mujer le guste el rosa y no es extraño que a un hombre no le guste el rosa. Se ha construido desde ahí. Pero la publicidad lo que está haciendo es limitarnos a creer que yo, por tener un género, tengo que vivir ciertas cosas que se muestran en los medios de comunicación. Cómo identificarlo no es tan fácil porque necesitas empezar a revisar internamente cuáles son esas cosas que tenemos completamente aprendidas. Por eso, tanto Diana como yo y tantos otros colectivos, organizaciones que trabajan en esto, entendemos que hay un proceso de deconstruirnos y que algunos consumidores, marcas, organismos, están muy en el principio. Para eso hemos desarrollado con todo el Publicitarios Latinoamérica unas cartas que son un mazo de herramientas para que tú puedas identificar si el trabajo creativo que estás haciendo o estratégico puede estar cayendo en no tener perspectiva de género. Hay mucho que leer también, no sé, creo que si bien hay que asumir que es así y que la publicidad cuenta muchas mentiras, la mentira más grande que nos han dicho es que las mujeres nos valemos por nuestro cuerpo, por nuestra belleza exterior, por nuestro poder de criar, por nuestro poder de amamantar, por nuestro poder de ser multifuncionales, por nuestro poder de acoger, de cuidar, de cobijar,
y no han resaltado en nosotros características que son igualmente relevantes como la administración, el emprendedurismo, el liderazgo, el poder de opinión, el poder resolutivo, el poder racional, ¿no? Porque nos creímos una caricatura que se creó en algún brief en el pasado y ha traído, no sé, daños hasta pleno 2020. Sí, justamente esto nos lleva a opinar en el sentido de que esto es transgeneracional. No hablamos de hace 50 años, hablamos de una Segunda Guerra Mundial en donde, bueno, cuando ya termina, de repente la mujer se vuelve totalmente una cuestión sexualizada, totalmente un objeto en donde la publicidad, bueno, pues va al ataque de quienes necesitan reactivar la economía porque somos consumidoras, ¿no? Nos enganchan a partir de las emociones, nos enganchan a partir justamente de lo que por género es lo que debiéramos hacer hombres o mujeres. Sin embargo, la realidad es que hoy en día también ha habido una evolución a partir de otros medios de difusión de información. Sobre todo, me quiero abocar, aunque no es publicidad, pero sí es un medio de difusión que, por ejemplo, pueden ser los cuentos, que puede ser tal vez algún tipo de programa, algún tipo de a lo mejor series, etcétera, sobre todo series, donde ya han ido permeando justamente hacia un tema en pro de la igualdad de derechos, haciendo un poquito más énfasis en el tema de pues no ser una información de carácter sexista, ¿no? Pero en el caso de la publicidad, yo lo que observo es que sigue habiendo mucha publicidad de este tipo, sigue permeando mucho la publicidad, aun y cuando ha habido esfuerzos, obviamente a partir de ustedes como una organización, a partir a lo mejor de algún tipo de política pública para modificar una ley. Pero la realidad es que bajo su experiencia, ¿cuál sería una o varias de las razones, Diana, particularmente, del por qué la publicidad no alcanza todavía a permear en un cambio? ¿Por qué no hablamos todavía de que la publicidad realmente las empresas pueden deconstruir, como decía Cami, y dejar atrás y romper el paradigma de la publicidad sexista? Claro, pues creo que no hay una sola respuesta para eso, es por muchas razones, a mi parecer. Además de lo que decía Cam sobre no solo en la publicidad, sino en otros medios, de que por mucho tiempo esas decisiones ya fue, no fue, sino a veces bajo un punto de vista androcentrista, pero también me parece que va más allá de eso. Ahorita que tocabas el tema de políticas, en México existe la ley para las mujeres en contra o libres de violencia, donde ya se castiga o se penaliza la publicidad sexista. Aún así, parte de los retos es que no reconocemos lo que es una violencia simbólica, donde tal vez ya no vemos a alguien físicamente agrediendo a otra persona, que es la forma más visible de violencia, pero sí la violencia simbólica deja entrever de forma implícita en los mensajes la posición de un dominante y de una persona subordinada. Ejemplos como estos, que rara vez vemos a mujeres en posiciones de inteligencia, ¿no? En científicas, doctoras, financieras, casi siempre se visualizan más a hombres en ese tipo de publicidades. Y ahí es donde tenemos un gran hueco, ¿no? Porque a final de cuentas todo este tipo de reforzamientos es lo que hace que sigamos mm, manteniendo brechas y desigualdades. En ese sentido, hay otros países como el Reino Unido, donde me parece que a partir del año pasado ya está prohibido cualquier tipo de publicidad que refuerce estereotipos de género. Es decir, tú no vas a poder poner en tu publicidad a una persona, independientemente del género, que sea incapaz de hacer algo por el género, perdón. Por ejemplo, una mujer que batalle para estacionarse por ser mujer, prohibido, o un hombre que no sepa cambiar los pañales de su bebé, prohibido, porque para ellos sigue reforzando los temas de desigualdad de género. En Noruega me parece que también
en la ley ya estipulan, donde si hay un cuerpo desnudo que no tenga nada que ver con el producto, también se va a considerar como publicidad sexista. Entonces, desde el marco también tenemos ciertos huecos, particularmente en México, en temas de igualdad de género. La OCDE determinó 3 problemas principales. 1, la violencia en contra de las mujeres. 2, las brechas salariales. Y 3, la repartición inequitativa del trabajo no remunerado, que es un trabajo doméstico, trabajo de cuidados. Y ahí es donde muchos dicen, pero si la realidad es así, entonces lo voy a poner en nuestra publicidad. Si la mayoría de las mujeres son las que están haciendo el trabajo doméstico, lo voy a poner en mi publicidad. Y justo lo que muchas veces como publicistas es, pero pues si la gente lo hace así, ¿por qué debería hacerlo de forma contraria? Pero precisamente creo que es momento justo de estar a la altura de las circunstancias y ver qué es lo que realmente estás reivindicando, hacia qué mundo estás construyendo lo que estás poniendo en tu mensaje, que a final de cuentas llega a muchos lugares. Y sobre otros medios, sí, sin duda, ahorita que lo mencionabas, lo primero así de bote pronto que se me viene a la mente es lo que está haciendo la productora de Reese Witherspoon, ¿no? Donde ella en una conferencia decía que estaba como cansada, harta, que en sus guiones casi siempre tenía que ser la mujer irracional, hueca, descontrolada de sus emociones, y estaba cansada de sus guiones y interpretar eso. Entonces hizo su propia productora para buscar mejores guiones, fue por libros escritos por mujeres, hizo su primera película, creo que fue Gone Girl, que la rompió. Y ahora está produciendo muchas otras series, Little Fires Everywhere, que también se hizo muy buena, que igual la escribió otra mujer. Y bueno, también esto para mí es como una oportunidad de encontrar y buscar nuevas narrativas, porque casi siempre las narrativas fueron escritas desde el punto de vista androcentrista, pero en el momento que te pones en el otro lugar y ves las historias más complejas que suceden y pasan a las mujeres, pues hay un mundo ahí por ser contado, descubierto y explorar a nivel mediático y creativo también. Entonces, pues nada, esto me parece muy importante lo que está pasando en la industria de televisión y películas. Los Óscares ayer lanzaron lo que va a ser su nueva estipulación para considerar una película mejor película, que debe haber diversidad e inclusión en las personas que representan y participan. Y bueno, espero que nosotros como publicistas también podamos llegar a eso que tenemos que atacar y sigamos avanzando a la par de cómo la sociedad y el mundo está dando. Claro, y dijiste algo muy importante, o sea, al final del día van evolucionando otros medios de difusión, pero es cierto, o sea, la publicidad poco a poco ha ido permeando también en romper estos paradigmas. Muchas veces se ha tenido que ser a partir, no sé, en el caso de España, de su propio observatorio de publicidad, en donde se va contabilizando y se va haciendo todo un estudio de las publicidades durante un año, justamente para poner en evidencia aquellas publicidades que son más sexistas, ¿no? Y tocabas un punto en lo particular en torno por ejemplo, a las mujeres desnudas. Hay publicidad muy específica donde un hombre está pisando el cuerpo de una mujer, cuestiones de por más cosificadas y sexualizadas, cuerpos incompletos de las mujeres, desnudos, etcétera, inclusive otros donde realmente la interpretación es el ejercicio del poder sobre la mujer y el ejercicio sobre todo de la violencia, ¿no? De la violencia de género. Y aquí, Cami, quisiera preguntarte, desde tu punto de vista, ¿cuáles consideras
consideras que pudieran ser las campañas publicitarias más convenientes para prevenir justamente el tema de violencia de género? Es realmente apabullante el hecho de que en todos lados lo estamos viendo, sin embargo no nos percatamos, ¿no? Entonces, hablando como responsabilidad social justamente de las agencias, ¿cuáles pudieran ser como que tips o enfoques de campañas publicitarias adecuadas para la prevención? ¿Me podrías dar un ejemplo? Porque me hablas de la prevención de la violencia de género. ¿Eso estamos enfocándonos en una violencia doméstica? Sí, ¿Como en puede ese ser tipo de violencia educación de violencia? doméstica, justamente. Uh-huh. Ok, porque la base una de las, es que no me atrevo a decir la base del feminismo, pero una de las bases de la teoría es que nosotros estamos sobre un sistema que es violento, que es el sistema patriarcal. Entonces, todo, digamos, se puede tipificar como violento, ganar menos que un hombre, ¿no? Por ser mujer. Pero enfocándonos en la violencia de género, que es donde tengo igual más experiencia por otros proyectos que tengo, yo estoy bastante desilusionada con el poder que tienen los medios para poder erradicar el problema en el agresor, ¿ya? A veces creemos que podemos hablarle a un agresor y decirle, está mal pegarle a las mujeres, ¿no? Bueno, es la grieta, digamos, o la herida que hay en la sociedad para que ocurran estos niveles de violencia no la resuelve la publicidad, la resuelve la educación. Entonces, atribuirle a un medio de comunicación una responsabilidad tan grande, bajo mi experiencia, sería delirante. Más, ¿qué podemos hacer? Podemos primero entender que el grupo agresor se va a demorar mucho más tiempo en cambiar que las víctimas, ¿ya? Entonces, si nos enfocamos en comunicarle a las mujeres que son víctimas de violencia lo que es violencia, porque aquí estamos hablando de que hay un segmento muy amplio y que todavía no sabe que eso que está sufriendo en su casa es violencia, entonces ahí tenemos una responsabilidad como industria creativa más que como industria publicitaria, como industria de comunicación más que hacedores de campaña, de primero desmitificar el romance, porque la gran mayoría de los casos de violencia de género y lo mismo en feminicidio, o sea, y llegando al punto de los feminicidios ocurre en las parejas. Entonces necesitamos cambiar la industria del cine, la industria de la literatura, la industria de la música, necesitamos cambiar todas las novelas, todos los canales de entretenimiento, necesitamos empezar a decir que las relaciones hombre-mujer son simétricas y que no son asimétricas como todo el tiempo lo hemos contado y lo hemos creído, ¿no? Eso no es un problema solamente en México, es un problema que tiene que ver con el mundo. Así se tejió el universo de las relaciones en el mundo. Entonces, desde ahí creo que esa es una de las primeras cosas que si yo pudiera hacer algo, ahí le apostaría. Por otro lado, hoy creo que más que nunca la publicidad se ha metido en un espacio que es el mundo digital, donde la gente tiene mucho más tiempo para poder consumir contenidos y campañas. Entonces, en el espacio digital podemos hacer un storytelling mucho más profundo y llevar a nuestros usuarios de un lugar a otro, de una información a otra, e irlos cautivando para lograr ser, a través de los medios, lograr la educación que el sistema educacional no nos da. En una encuesta muy reciente de mayo, el 50% de las mujeres que habían sido violentadas físicamente en sus relaciones de pareja, esto ocurrió cuando eran menores de 18 años. Y todas decían que nunca hubo educación respecto a qué era violencia y qué no era violencia. Entonces, creo que si alguien de medios o de comunicación o publicista está hoy en este espacio de querer hacer algo en favor de las mujeres y querer aportar un granito en que se disminuya la violencia de género, primero, no nos podemos hacer responsables de un problema social cuando somos somos un engranaje en el sistema. Y lo otro, partamos con romper estereotipos y con decirle a la mujer que es igualmente cualquier atributo que un hombre, ¿ya?
y decirle al hombre que es igualmente cualquier atributo que una mujer, porque la violencia empieza cuando estamos ubicados en posiciones distintas. Y ahí está todos los tipos de violencia, ¿no? Desde la violencia física, psicológica, brecha salarial, oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo con mi aprendizaje creo que podemos aportar muy poquito en los códigos, y dejar de... Y creo que otra cosa importante es pedir ayuda. Todo esto que Diana y yo hablamos, y que lo hablamos conociendo la puntita del iceberg de lo que significa esto del tejido social, hemos tenido que leer un montón y meternos a cursos y leer y muchos libros y muchos documentales. Entonces, una de las cosas que pasa es que los creativos o las personas que estamos en la industria de las comunicaciones somos personas con muchas ganas, somos personas como muy hacia adelante, y no somos personas muy, somos más creativos que analíticos, quiero decir. Y cuando nos queremos meter en este tema, sí necesitamos un poco de teoría, necesitamos entender conceptos básicos, necesitamos no... hay muchas campañas que podemos ver que tuvieron buenas intenciones y no funcionaron, porque no se puede tener buenas intenciones, porque incluso esas buenas intenciones vienen estructuradas por un sistema patriarcal y por una forma de crianza. Entonces, aquí toca hacer una pausa y decir hacia dónde quiero contribuir con mi colaboración, y también no meternos en todos los temas. Yo creo que hay cosas donde la comunicación no tiene nada que hacer y son cosas mucho más profundas. Por eso el feminismo no es un movimiento publicitario, sino que es un tema político, y creo que hay que ver en qué área nosotros tenemos injerencia y en qué área no podemos aportar en nada, solamente con el silencio. Sí, y precisamente de lo que estás comentando, Cami, aquí es un tema de educación sin lugar a duda, o sea, en todos los aspectos de donde le queramos ver el tema de equidad de género, de inclusión, de no discriminación, pues partimos desde la enseñanza, partimos desde los programas educativos, primeras infancias, cosa que bueno, estamos justamente en ese camino, ¿no? Pero la realidad es que ha habido campañas que han intentado, unas exitosas, otras que han sido también agredidas, justamente lo que acabas de comentar, ¿no? A veces los movimientos feministas y demás se van a la yugular, y a veces no fue con la intención propiamente, a lo mejor hay una falta de conocimiento desde el punto de vista literal, a lo mejor soy creativo y a lo mejor no soy tan analítico y entonces necesito estudiar para poder entender, ¿no? Pero ahí, Diana, con relación a la experiencia que has tenido tú, ¿cuál ha sido la respuesta social justamente frente a este tipo de publicidad sexista? Es decir, realmente cuando ha habido publicidades que tratan de romper con esta cuestión de estereotipos, de roles de género, es decir, publicidad no sexista, cuando han sacado este tipo de publicidades, la respuesta al final, ¿cómo la observas tú? Desde un punto de vista de ¿lo aplaude la mayoría, no lo aplaude la mayoría? ¿Ha habido en contra precisamente posicionamientos en donde no se logra todavía con el objetivo? ¿Cuál ha sido esa experiencia en cuestión de este tipo de publicidad que realmente ha querido permear y que a lo mejor no ha sido la más afortunada? Claro, creo que en cuanto a, pues hay muchos ejemplos, ¿no? Pero en cuanto a objetivización o sexualización, hemos visto muchos avances, incluso eh, marcas que eran famosas por casi que ponerte a la mujer en pelotas en su publicidad, como recurso han virado de eso, incluso se han posicionado en contra de eso. Y sí hay una respuesta del lado de las personas cuando llegan a ver anuncios de esa índole. El reto para mí justo está en esta forma más invisible, es decir, más naturalizada de lo que es el sexismo, porque ahí creo que estamos como sociedad aprendiendo todos a la par en este proceso de deconstrucción, algo que tal vez nos ha jugado un poco en contra, particularmente a los publicistas, es que siempre estamos viendo referencias de publicidad, ¿no? Pero nos perdemos mucho de
quién realmente hizo eso o bajo qué puntos de vista se hicieron, y no estábamos viendo la otra parte, en este caso de sociedad, en este proceso de aprendizaje en el que aún me considero estudiante. A mí me ayudó un montón moverme a círculos de mujeres activistas, a escuchar su punto de vista, y claro que me cambió totalmente el panorama, ¿no? Entonces, diversificar también nuestros referentes, nuestro timeline nos va a ayudar a entender mucho mejor y sensibilizarnos, porque de nuevo volvemos a caer estos temas de, pero si la gente le gustó o si la cultura es machista, ¿por qué no lo debo hacer? Y muchos, no sé, marcas o agencias de research se pueden agarrar de ahí para justificar lanzar un mensaje así. Aún así, definitivamente creo que la sociedad ahorita sobre lo que se manifiesta es muy diferente a lo que veíamos hace 5 años, incluso al año pasado. En la marcha del 8 de marzo del año pasado a la de este año fue muy diferente y había muchísima más gente. Entonces, todo esto para mí son símbolos de que la atención está ahí, y sí hay esta responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias. Entonces, no te puedo dar una respuesta de esta publicidad particular, la gente la va a gustar o no. Creo que estamos en ese punto de transición, lo estamos entendiendo, y estamos, algunas marcas o agencias más que otras, tomando un paso más adelante para caminar hacia ese rumbo. Quería comentar algo también sobre las campañas de violencia física puntualmente, que era un poco el tema anterior. Para mí también ha habido un tema de que muchas de estas campañas responsabilizan a la víctima casi que enteramente de su salvación o de lo que le pasó. Si te pasó esto, haz esto. Es decir, vuelven a poner a las personas que son sujetas a algún tipo de violencia a que sean las completamente responsables de lo que les suceda en el futuro. Y también dentro del mundo del periodismo, ¿no? Es bien evidente como cuando se cubre una nota de violencia, los titulares forman parte de la opinión pública, y tú lo ves como sale el titular, van las personas y lo replican, que es, a veces no se nombra la violencia de lo que le pasa, sino el titular dice, aparece muerta en no sé dónde. O sea, las mujeres no aparecen muertas, las matan. No se nombra la violencia, no se nombra al agresor. Justo aquí es donde la referencia de muchas agresiones son en películas, que parece que es un extraño que ataca a una mujer, cuando en la mayoría de los casos es de alguien cercano, de su pareja o de su familia. Entonces no hay ese nombre hacia lo que sucede. También muchos medios han justificado de alguna forma en sus titulares como mujer aparece y ya estaba sola a altas horas de la noche, ¿no? Como si eso fuera una justificación para lo que le sucedió, y de esa forma es como se revictimiza a la persona, que no solo le pasó algo terrible, sino ahora la opinión de la sociedad también va a ser casi que en contra de la persona que le pasó eso, por justamente no nombrarlo o no abordar la violencia de la forma adecuada. Sí, y precisamente, Diana, en ese sentido, ha habido campañas en donde, bueno, efectivamente, la mujer es la de pide ayuda, no te dejes, pon los límites, pero a ver, ¿por qué no pensamos más bien al revés? ¿Por qué no es él? Más bien el no lo hagas. No tienes por qué limitarla, no tienes por qué hacer actividades o conductas de celos, de esta cuestión del amor romántico y demás, donde no está deconstruido, donde la realidad es que sí, pareciera que más bien, aparte de que a mí me agreden como mujer, yo soy la obligada socialmente y culturalmente hablando a ser siempre la que ponga en la mesa el no me agredas, ¿no? Entonces pide ayuda, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos al revés, no? Y esto al final del día parte mucho también, creo yo,
Diana y Cami, desde un punto de vista que esta sí es una pregunta que quisiera hacerle a ambas, que es hablando de la publicidad infantil, vamos a partir desde el origen, y el origen justamente son los niños, son las niñas, ¿no? La primera infancia, que creo yo que es el ejemplo más vivo de lo que todavía y durante yo creo que muchos años seguirá permeando, ¿no? El no hay una neutralidad, el hecho de que en todos lados pues ves que el rosa se identifica con las niñas para empezar por colores y el azul con los niños, lo que decía Camil, el tipo de letra, ¿no? Hasta la letra más fuerte además es para niño y la letra más cursiva es para niña, ¿no? Entonces, hablando de publicidad infantil, si quieres primero Diana y después Cami, ¿cómo deconstruir o qué comentario pudiéramos dar acerca de cómo deconstruir justamente el impacto que este tipo de publicidad genera en los niños? ¿Cómo romper justamente para poder lograr, si bien es cierto, es un tema de marketing, si bien es cierto, es un tema de consumo, pero la realidad es que podemos romper, al menos creo yo, el paradigma de los estereotipos desde los niños a partir de ser más inclusivos. En la realidad, ustedes, hablando del tema de publicidad, ¿cómo lo advierten? ¿Cómo advierten la publicidad infantil? Primero Diana y después Cami. No sé si me escuchas, Diana. Sí, pero se quedó O si no, al pegada. revés, no te preocupes. Si no, tú, Cami, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que, es que es una pregunta donde no tengo tantos buenos ejemplos que darte. Creo que el que el que los niños estén en su mayoría hoy conectados, eso nos ayuda a poder tener regulaciones un poco más estrictas que como sería cuando pautábamos en la tele todo el contenido para la infancia. Por ejemplo, existe YouTube Kids y así hay restricciones para la pauta en niños gracias a que estas plataformas de redes sociales son un poco más exigentes por ser globales que lo que son los canales a veces locales. Creo que sí hay códigos que tenemos que tratar de romper sin violentar lo que hoy a los niños o a las niñas les gusta. Yo no puedo llegar, o sea, puedo, esta es una opinión personal, pero el llegar a ser tan disruptivo que entonces a todas las niñas les quito sus muñecas y a todos los niños les quito sus autos, entonces hago un intercambio, ¿no? O empiezo como a ser peyorativa con mi comunicación respecto a si te gusta o no te gusta el rosado siendo niña. El punto es dejar de decir que una cosa o la otra corresponde a un género. Creo que mostrar muchos más elementos, mostrar más opciones puede ser algo muy interesante, como mostrar más juegos, mostrar más sueños. Y sí hemos visto muy buenas campañas. Creo que me gustaría citar una que hizo Barbie hace muchísimo, bueno, no muchísimos años, pero alrededor de 4 años, donde la niña estaba jugando con la Barbie, esto se devela al final, pero en el fondo, siendo una muñeca, siendo algo que es atractivo para muchas niñas, porque también ya vienen hay cosas que hasta yo creo que vienen como genéticas, ¿no? Sí. Sí, esta Barbie, que sigue siendo una muñeca, ya no había en este discurso un Ken, o sea, no está el sueño de la Barbie de casarse con un Ken, pero sí podía ser veterinaria, podía ser doctora, científica, empresaria. Entonces, de repente la deconstrucción, o sea, no de repente, la deconstrucción y todo proceso de transformación tiene que ser amoroso, porque ya hay una fractura, o sea, ya se está rompiendo un paradigma. Entonces, con los niños tenemos que ser mucho más cálidos en la forma, como que ni siquiera a la que le gusta el rosado y se pone en México, que se ponen estas cintas gigantes en la cabeza, tampoco hay que hacerla sentir mal porque tenga ese gusto aprendido o enseñado, sino que el primer paso para mí es dar muchas más opciones, poner más líderes, mucho más liderazgo femenino para que hombres y mujeres, niños y niñas puedan ver que no solamente la gente que dirige el país son hombres, creo que eso puede ser algo interesante, que no solamente el fútbol masculino es exitoso, sino que el fútbol femenino también. Eso para mí es un gran aporte.
Y también creo que así como habemos, la industria tiene una deuda con las mujeres, porque como le han comunicado a las mujeres tiene que ver con las decisiones de los hombres, también, o sea, en este tema nos toca relacionarnos más con niños, entender a los niños, son niños distintos, niñas distintas a como nosotros fuimos en nuestra infancia. Entonces, Diana siempre plantea esto, como de dejar de representar a un grupo que no somos nosotros y como creer que sabemos todo sobre ellos. Y creo que también así como no podemos hablar de etnias si no somos nosotros parte de esa etnia y necesitamos sumar al diálogo a más personas, sí es necesario sumar a niños y niñas y que puedan contarnos, informarnos cómo es el mundo, es que lo ven desde otro lugar también. O sea, tal vez nosotros desde nuestro viejo paradigma le queremos decir a niños de 5 años, el rosado no es de niña. Y ese niño ya lo sabe, o no, no sé. Pero también parte del ego publicitario es asumir que no sabemos cómo son los otros grupos, solo sabemos nuestro grupo y no podemos publicitar desde ahí, desde ese lugar. Perfecto, muchas gracias. Qué bonita respuesta. Gracias, Cami. Diana. Sí, perdón, se me cayó el internet. No, tranquila. Regresó. Ahorita que platicaba eso, también recordé una campaña, me parece que es alemana o de Suecia, donde a un grupo de niños y niñas les piden, no, me parece que era solo de niñas, les piden dibujar a un doctor o un bombero, pero entiéndase que en este lenguaje no hay un o una, no hay característica en el lenguaje que te determine o señale a que una persona de una profesión es de cierto género. Entonces las niñas dibujaban esto y pues bueno, las dibujaban como hombres y después la maestra les dice que les va a presentar a estas personas que dibujaron y entra una doctora, una científica, una bombera, y una de las niñas dice, vienen disfrazadas. Y justo la publicidad al final me parece que dice algo como que los estereotipos de género empiezan a formarse entre los 5 y 7 años. Y esta frase también que dice que no podemos ser lo que no podemos ver. Y ahí creo que tenemos un rol muy bonito y muy importante, empezar a alimentar este marco de las posibilidades de que de niñas podemos ser y que el éxito no sea verte de cierta forma, flaca, blanca, alta, y que esa belleza hegemónica es igual a éxito y que ese es tu rol, sino venir a contar otro tipo de realidades sobre lo que podemos ser y qué metas podemos tener desde niñas y desde la crianza. Hay un tema también sobre todo lo vemos en algunas campañas de Back to School, que pues no sé por qué, pero se sexualizan a los adolescentes. Yo creo que eso también debemos tener muchos ojos ahí, porque no va o no tiene nada que ver. Pero en el caso de temas infantiles tenemos mucha labor bonita que hacer en cuanto a mensajes y que eso también se traduzcan en oportunidades, ¿no? En qué diferentes tipos de juguetes más pueden encontrar o qué diferentes otras cosas pueden los niños consumir como entretenimiento. Justo, y viene a colación este comentario de Pantera Rodríguez, dice estupendo tema que han manejado el día de hoy, felicidades a las 3 expositoras, nos encantó el tema y esperamos repercuta la ideología de los hombres que creemos son los principales causantes de la violencia. Y Nicté nos dice, tema súper interesante, la parte de los juguetes es fundamental porque durante mucho tiempo han sido instrumentos de adoctrinamiento en materia de género y como bien comentan, se debe cambiar el paradigma. Gracias, Yasai Maushaki, dice saludos desde Toluca, México, muchas gracias. Y pues sí, justamente agradecemos estos comentarios, pues viene a reforzar un poquito el tema en cuestión de lo que es alrededor, la publicidad alrededor del poder justamente patriarcal y también en los niños, ¿no? Del cómo nosotros como familia somos los principales agentes socializadores y lo que acabas de comentar es muy cierto, o sea, si yo veo una conducta de mis padres donde tienden a tener una crianza sin roles y sin estereotipos de género,
pero pues eso es lo que voy a aprender, ¿no? Aún y cuando bien dice Cam, a lo mejor pues el rosa ya sé que lo puedo o no lo puedo usar, pero no me causa mayor tema, ¿no? Es indistinto, no lo voy a estereotipar. Y bueno, pues hemos llegado al final, se me fue rapidísimo el tiempo. Muchísimas gracias a Cam y a Diana. Rápidamente, literal, en 50 segundos, si nos pueden dar sus redes sociales, y de antemano pues les agradezco muchísimo el que me hayan permitido este espacio con ustedes y que este tema pues todavía se trabaje muchísimo más desde diferentes medios y diferentes puntos de vista con un solo objetivo, que es justamente de construir la publicidad sexista. Muchas gracias. Si me regalan sus redes sociales, por favor. Estamos en Instagram como publicitarias-mx. Mi Twitter personal es una X, Diana EV. Y Cam. Perfecto, gracias, Diana. Y yo Twitter no. Pero en Instagram me encuentran como Cami Trombert. Perfecto. Y en publicitarias tenemos publicitarias.org, donde van a poder leer un blog muy interesante de toda la región, de todo lo que está pasando en los diferentes países, que están muchas chicas trabajando y empujando el carro para que esto cambie rápido. Tiene que ser algo muy global, así que ahí pueden seguir todo lo que significa la organización. Perfecto, pues eso viene muy bien justamente para aquellas mujeres que están en este camino de la publicidad, que también lo podamos ver desde otra perspectiva, justamente desde otro aprendizaje y otras miradas como la de Publicitarias México a través, en este caso, de la representación como embajadoras de Diana Evangelista y de Cami Trombert. Y pues muchísimas gracias Alfredo Díaz Melo, nos dice super exposición, felicidades. Muchísimas gracias a ambas, pues me voy a despedir. Yo soy Alice Rodríguez de Género y Acción aquí por Caldero Radio. Recuerden, represento a Resilio Consultores, somos abogados, psicólogos y mediadores especialistas en políticas de equidad de género, inclusión y no discriminación. Muchísimas gracias, nos vemos el siguiente miércoles 1 p.m. por aquí por Caldero Radio. Muchas gracias. Gracias, chicas. Gracias a ustedes.